Si Jesús es la esencia, no dice es la otra esencia de la Trinidad, no, dice es la esencia misma. Está hablando del mismo Espíritu. Ojo, está hablando del mismo ser, del mismo Dios. Y sigue después de la coma, quien sustenta todas las cosas. Y cuando está hablando que se sentó, mire que no dice se sentó a la derecha de la primera persona de la Trinidad. Está hablando que se sentó a la diestra. Esa palabra diestra, entiéndase alegóricamente como lugar de autoridad, lugar de privilegio, lugar de majestad, lugar de poder, lugar de dominio. Dios en su esencia como espíritu no podía derramar sangre para la expiación de los pecadores, y para alguien tener perdón de pecados tenía que haber ¿qué? Derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El cuerpo de Cristo era el velo. ¿Qué quiere decir esto en revelación divina? Que dentro de ese velo llamado cuerpo, que había la gloria de Dios, estaba dentro de ese cuerpo. La gloria, la esencia de Dios estaba dentro de ese cuerpo. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, sigue el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora resalta el versículo 3 que dice, hablando del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, no dice otra imagen, no dice otra imagen de su sustancia, dice la imagen misma. ¿Me está entendiendo? De su sustancia. Pare ahí. Cuando aparece sustancia es lo mismo que esencia. Si usted le preguntan cuál es la esencia o la sustancia de Dios, ¿usted qué contesta? Es espíritu. Amén. Y aquí lo que está diciendo es que el Hijo de Dios, o sea, Cristo Jesús, es la esencia misma de Dios. Hermano, eso está claro. Si Jesús es la esencia, no dice es la otra esencia de la Trinidad, no, dice es la esencia misma. Está hablando del mismo espíritu. Ojo, está hablando del mismo ser, del mismo Dios. Y sigue después de la coma, quien sustenta todas las cosas. Hermano, ahí de quién están hablando, de Cristo Jesús. Ahí dice que ese Cristo Jesús sustenta todas las cosas. Entonces le preguntaríamos al que cree en el dogma trinitario, y si el Hijo sustenta todas las cosas, ¿dónde se quedó el Padre? ¿Me está siguiendo? No queda lugar ni para el Padre ni para el Espíritu Santo, porque aquí está declarando que ese Hijo sustenta no algunas. Porque alguien podría decir, sí, el Padre se encarga de sustentar algunas cosas, el Hijo se encarga de sustentar otras, y allá le dejan un poquito al Espíritu Santo. Pero aquí no dice así. Aquí dice que el Hijo, que es la sustancia misma de la divinidad, sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. No hay margen, no hay espacio para una primera, una tercera persona. Ahí está declarando que Él es el único sustentador de todas las cosas. Por la palabra de su poder. Aparece otra coma. Habiendo, por si alguien duda de quién está hablando, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
por medio, y no dice ahí de la primera o segunda persona, sino por medio de sí mismo. Uy, hermano, qué revelación. Por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra o a la derecha de la majestad de las alturas. Y cuando está hablando que se sentó, mire que no dice se sentó a la derecha de la primera persona de la Trinidad. Está hablando que se sentó a la diestra. Esa palabra diestra, entiéndase alegóricamente como lugar de autoridad, lugar de privilegio, lugar de majestad, lugar de poder, lugar de dominio. Y se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué es la palabra majestad? Es realeza, es divinidad. Es que esa majestad es el único y verdadero Rey de reyes y Señor de señores en las alturas. Resalte ese versículo 3, hermanos, por favor, porque nos revela un poderoso mensaje. Ahora seguimos en la misma carta a los Hebreos. Por favor, vaya al capítulo 10 de la misma carta. Gloria al nombre de Jesús. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Ese texto resáltelo, por favor. Cuando esté listo me dice amén. Leámoslo entonces juntos. ¿Qué dice? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, ¿qué pasó? No quisiste, mas me preparaste cuerpo. La gente tropieza con la doctrina de la unicidad porque la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo. Entonces, cuando encuentran esos tres títulos de Dios, la gente piensa, sí, está hablando de un Padre, ese es uno, pero hay un Hijo, ese es otro, y hay un Espíritu Santo, ahí está el tercero. No, estamos hablando no de tres personas distintas. Entienda que la palabra distinto, ¿qué significa en castellano? Diferente. No estamos hablando de personas diferentes. Estamos hablando de uno solo que tomó tres oficios. Diga conmigo, el único Dios tomó tres oficios diferentes. Y uno de ellos es su oficio de hijo. Y es lo que está diciendo Hebreos capítulo 10, el versículo 5. En su oficio de hijo, él tomó cuerpo. ¿Quién tomó cuerpo? Ahí no dice la segunda persona de la Trinidad, no. Dice que tomó cuerpo el único Dios. ¿Por qué el único Dios toma cuerpo, hermanos? Porque Dios como espíritu no podía morir por los pecadores. Dios en su esencia como espíritu no podía derramar sangre para la expiación de los pecadores. Y para alguien tener perdón de pecados tenía que haber ¿qué? Derramamiento de sangre. Diga conmigo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si no se derramaba sangre, no hay perdón de pecados. Y Dios como espíritu no podía derramar sangre. ¿Qué hizo entonces por amor? Aquí lo dice, tomó cuerpo. O sea que el cuerpo de Jesús, ¿qué características tenía, hermanos? ¿Qué características tenía ese cuerpo? Hermana Marina Clavijo, ¿cómo era un cuerpo? ¿Era normal o era un superhumano?
¿Era un supercuerpo? No. Era un cuerpo con extremidades superiores e inferiores, con órganos vitales como hígado, corazón, riñones, páncreas, ¿cierto? Vaso, vesícula, todos los órganos, pulmones. Tenía carne, tejidos, músculos, piel, uñas, cabello, todo como un cuerpo normal de un ser humano. Sangre corría en sus venas. Solo tenía una diferencia, y es la que destaca como el único entre todos los hombres, y era que era hombre totalmente, pero sin pecado. Alabanzas al nombre de Jesús. En ese mismo capítulo, hermano, busque el versículo 20, por favor. Versículo 20 del mismo capítulo 10. Un hermano que en voz fuerte se levante y lo lea, por favor. Eso, Jorman, con toda. Por lo cual el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Amén. Por el camino nuevo y vivo que él, y aparece con tilde, está hablando de un sujeto, de la persona de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que él, o sea que Cristo, nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y ahí nos toca remontarnos al Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba ubicado el velo? En el tabernáculo de reunión en Israel. ¿Dónde estaba, hermanos? Estaba en el atrio interior y dividía el lugar santo. Si se acuerdan de la tienda del tabernáculo, dividía el lugar santo del lugar santísimo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. ¿Y qué había detrás del velo? Estaba el arca de la alianza, estaba el arca del pacto, que era una caja hecha de madera de acacia, cubierta de oro, y tenía una tapa encima labrada a martillo. Habían dos querubines que extendían sus alas. Y en esa arca se manifestaba la gloria de Dios, la Chequina. Esa palabra en hebreo, Chequina, significa la gloria interior, la gloria que habita dentro de ese cofre o de esa arca sagrada. ¿Por qué estaba detrás del velo? Porque, hermano, no todo el mundo podía tener acceso a la gloria, a la Chequina de Dios. Y aquí está comparando, oído, que el cuerpo del Hijo, el cuerpo de Cristo, era el velo. ¿Qué quiere decir esto en revelación divina? Que dentro de ese velo llamado cuerpo, que había la gloria de Dios estaba dentro de ese cuerpo. La gloria, la esencia de Dios estaba dentro de ese cuerpo. Perdóneme esta explicación, hermano, pero quiero ser un poco gráfico. Es como que si tuviéramos el cuerpo de Jesús acá y lo abriéramos, hermano, con un bisturí, hablando en términos figurados, dentro del cuerpo que hubiéramos encontrado la gloria de Dios, solo que obviamente no es material. ¿Me está entendiendo? Por eso le digo que le hablo en sentido que figurado. Dentro del cuerpo de Cristo estaba la plenitud de la gloria de Dios, la plenitud de la gloria del Padre. Alabe el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a la carta de San